Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial, y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por acompañarnos una vez más. Prepárense porque hoy vamos a desgranar un tema que ha puesto a Estambul de cabeza, un escándalo que ha dejado a muchos boquiabiertos y a otros especulando sin cesar. Si hablamos de la noticia que ha explotado en las redes y en los titulares, Kerem y Hande detenidos, escándalo que sacude Estambul. ¿Quiénes son Kerem y Hande? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Y por qué esto ha generado tal conmoción? Vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizando las informaciones que han salido a la luz, las reacciones que ha provocado y las posibles consecuencias de este acontecimiento que sin duda está marcando un antes y un después. No se despeguen, porque este es un tema que no se pueden perder. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que aprieten ese botoncito de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo último y lo más jugoso. El título que nos ocupa, Kerem y Hande detenidos, escándalo que sacude Estambul, es fuerte e impactante y, para ser honestos, ha generado una avalancha de preguntas. Para quienes no están al tanto, Kerem es un nombre muy reconocido en el ámbito empresarial turco, un magnate conocido por sus vastas inversiones y su influencia en diversos sectores, desde la tecnología hasta el inmobiliario. Hande, por otro lado, es una figura pública de renombre, una personalidad mediática que ha estado presente en la escena pública durante años, conocida por su carisma y, hasta ahora, por una reputación intachable. La noticia de su detención conjunta ha caído como un jarro de agua fría, no solo para sus círculos cercanos, sino para el público en general que los ha seguido de cerca. ¿Detenidos? ¿Por qué? Las primeras informaciones, aunque escasas y a menudo contradictorias, apuntan a presuntas irregularidades financieras. Se habla de investigaciones en curso, de posibles cargos de fraude, malversación de fondos o evasión fiscal. Los detalles son aún muy nebulosos, y la falta de información oficial clara solo ha servido para avivar las llamas de la especulación. Imaginen la escena, un escándalo de esta magnitud involucrando a dos figuras tan prominentes. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y, lamentablemente, también de desinformación. Hemos visto desde quienes defienden a ultranza a Kerem y Hande argumentando que se trata de un complot o un malentendido, hasta quienes exigen justicia y un castigo ejemplar. Es crucial, en estos momentos, mantener la calma y basarnos en la información verificada, aunque ésta sea limitada. Las autoridades turcas en un principio han sido muy herméticas al respecto, lo cual es comprensible dado el delicado estado de la investigación. Sin embargo, la presión pública y mediática es inmensa. La detención de personas con un alto perfil público siempre genera un revuelo considerable. En el caso de Kerem y Hande esto se amplifica por la naturaleza de sus trayectorias y, quizás, por la falta de antecedentes que hagan prever una situación como esta. Kerem, como un hombre de negocios con una reputación construida a lo largo de décadas, es visto por muchos como un pilar de la economía. Hande, por su parte, ha cultivado una imagen pública cuidadosamente elaborada, lo que hace que esta noticia sea aún más sorprendente. Las preguntas que surgen son muchas: ¿se trata de un caso aislado, o hay algo más grande detrás? ¿Involucra a otras personas o empresas? ¿Cuál será el impacto en el mundo empresarial turco? Las investigaciones, según los pocos reportes que hemos podido acceder, parecen estar centradas en operaciones financieras complejas. Se especula con la posibilidad de que se hayan detectado movimientos de dinero inusuales, transacciones dudosas o el uso de estructuras empresariales opacas para ocultar actividades ilícitas. Es importante recordar que hasta que no haya una sentencia firme, Kerem y Hande son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la detención preventiva indica que las autoridades consideran que hay indicios suficientes para iniciar un proceso formal. El impacto en Estambul es palpable. Esta ciudad, vibrante y cosmopolita, se ve sacudida por cada noticia que rompe con la normalidad. La detención de dos figuras tan reconocidas genera conversaciones en cafés, en oficinas, en reuniones familiares. Las revistas de sociedad y los portales de noticias de entretenimiento están publicando artículos de forma incesante, intentando desentrañar el misterio. Hemos visto análisis de expertos financieros, opiniones de abogados y, por supuesto, un sinfín de especulaciones de internautas.
¿Qué podemos inferir de la forma en que se ha manejado la noticia? La discreción inicial de las autoridades sugiere un intento por evitar un pánico innecesario o interferir en la investigación. Sin embargo, la filtración de la noticia, intencionada o no, ha desatado la tormenta mediática. Es un equilibrio delicado entre la necesidad de transparencia y la protección del proceso judicial. Analicemos el posible trasfondo de este escándalo. En el mundo empresarial, especialmente en el de las grandes fortunas, las transacciones pueden ser extremadamente complejas y, en ocasiones, opacas. La línea entre una estrategia fiscal agresiva y una ilegalidad puede ser, en ciertos casos, muy delgada. Si las acusaciones de fraude o malversación se confirman, estaríamos ante un caso que podría tener ramificaciones importantes, afectando no solo a las empresas directamente involucradas, sino también a la confianza en el sistema financiero en general. Ande, como figura pública, se ve envuelta en este escándalo de una manera que seguramente no anticipaba. Su imagen hasta ahora se basaba en su presencia mediática, quizás en su faceta de emprendedora o filántropa. Ahora su nombre está ligado a un presunto delito financiero, lo que sin duda generará un antes y un después en su carrera y en su percepción pública. ¿Cómo manejará esta situación? ¿Será capaz de defenderse y limpiar su nombre? Estas son preguntas que solo el tiempo y el proceso judicial podrán responder. Por otro lado, Kerem, con su trayectoria empresarial, enfrenta un desafío mayúsculo. Si las acusaciones son serias, no solo podría enfrentar consecuencias legales, sino también un daño irreparable a su reputación y a la de sus negocios. La confianza de los inversores, de los socios y del público es un activo invaluable, y un escándalo de esta magnitud puede erosionarla gravemente. Las posibles consecuencias de este escándalo son multifacéticas. En primer lugar, a nivel legal, si se confirman los cargos, Kerem y Ande podrían enfrentarse a penas de prisión y cuantiosas multas. En segundo lugar, a nivel empresarial, sus compañías podrían sufrir caídas en bolsa, pérdida de contratos y una imagen deteriorada. En tercer lugar, a nivel social y mediático, la opinión pública podría volverse en su contra, y su influencia y prestigio disminuirían drásticamente. Es importante también considerar la perspectiva de las víctimas, si las hay. En casos de fraude financiero, a menudo hay inversores o entidades perjudicadas. La justicia en estos casos busca no solo castigar a los culpables, sino también, en la medida de lo posible, reparar el daño causado. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias y tratando de recopilar la información más precisa posible. Hasta el momento lo que se ha hecho público es limitado, pero lo suficiente como para entender la gravedad de la situación. Las autoridades están trabajando en ello, y entendemos que estos procesos pueden llevar tiempo. Lo que sí está claro es que este escándalo ha puesto de relieve la fragilidad de las reputaciones y la importancia de la transparencia en todos los ámbitos, pero especialmente en el financiero. En este tipo de situaciones, donde la información es escasa y la especulación es alta, es fundamental mantener un espíritu crítico y no dejarse llevar por los rumores. Las noticias que se publican en redes sociales a menudo carecen de rigor y pueden ser malintencionadas. Por eso, en nuestro canal, nos esforzamos por presentar la información de la manera más objetiva posible, analizando los hechos y las posibles interpretaciones, siempre con la cautela que amerita un tema de esta índole. La pregunta que muchos se hacen es, ¿esto afectará a otras figuras públicas o a la economía turca en general? Es difícil predecirlo con certeza. Sin embargo, escándalos de esta magnitud a menudo arrojan luz sobre posibles debilidades en los sistemas de control y supervisión. Si las investigaciones revelan fallas sistémicas, es posible que se implementen medidas para fortalecer la regulación y prevenir futuras irregularidades. En las próximas semanas y meses, estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre el caso de Kerem y Ande. Nuestro objetivo es mantenerlos informados y ofrecerles un análisis ponderado de los acontecimientos. Este tipo de noticias, aunque impactantes, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la ética, la responsabilidad y la integridad en el mundo de los negocios y en la vida pública. En resumen, la detención de Kerem y Ande ha sacudido Estambul, generando un torbellino de especulaciones y preguntas. Las presuntas irregularidades financieras que han salido a la luz son el epicentro de este escándalo, y las consecuencias, tanto legales como mediáticas, podrían ser significativas. Hemos analizado la situación, las posibles ramificaciones y la importancia de abordar esta noticia con cautela y espíritu crítico. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy.
Ha sido un análisis intenso, pero esperemos que informativo y revelador. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan sobre este escándalo. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo sucedido? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para enriquecer el contenido de nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, no duden en regalarnos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así llegaremos a más personas y podremos seguir creciendo juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis. Hasta la próxima.